Entonces, luego el llamado telefónico, en donde nos habíamos quedado, decíamos, los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, mientras no remitan a otras normativas, por ejemplo, cuando dicen fíjese o anótese en el reglamento de propiedad o dispóngase en el reglamento de propiedad, o dan cabida o posibilidad a la intersección de otras normativas, por ejemplo, en algunas ocasiones la normativa laboral, que también es de orden público, o la normativa de seguros, que también tiene que imbricarse, interrelacionarse con esta, cuando no lo, cuando no lo permite, no lo admite, y las normas son totalmente imperativas, son de orden público y a ellas hay que atenerse sin poder modificarlas. Una de las grandes discusiones sobre eso sería las mayorías asamblearias, que luego más adelante vamos a ver cuando trabajemos específicamente las asambleas. Bueno, entonces decíamos, la regulación de las conductas parte de la normativa general nacional y luego decanta hacia las leyes locales. En el caso del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hay multiplicidad de leyes locales que atañen específicamente a la propiedad horizontal, como ser la ley de fachada, conservación de fachadas, balcones, azoteas, frentes, contrafrentes, laterales, la ley de evacuación y simulación, simulacros, la ley de conservación, de análisis bacteriológico, físico-químico de los compuestos del agua y su limpieza, la de desinsectación, eh, la, de, la de extintores y nichos hidrantes, la de calderas, la de ascensores, bueno, diferentes normativas que ya se van a ver en otro apartado especial donde también se trabaja específicamente sobre las normativas. Bueno, entonces en grado decreciente, primero la normativa general nacional, indisponible, luego las leyes locales, con su exigibilidad, por supuesto, también imperativa, posteriormente la ley interna de cada consorcio, que es el reglamento de propiedad, estamos hablando, no reglamento interno, que eso es otra cosa. Luego las actas asamblearias que deben respetar, por supuesto, en sus decisiones y legislaciones al reglamento, y el reglamento se debe componer con las leyes locales y las leyes locales con la ley nacional en este grado ascendente. Por lo tanto, la primordial prima sobre las demás cuando hay discusión sobre su aplicabilidad o su jerarquía. Y decíamos, no los reglamentos internos de convivencia porque son actas asamblearias que predisponen una secuencia o una formación de conductas con carácter de perpetuidad y se transforma simplemente en una acta asamblearia que puede ser rectificada por otra asamblea posterior, por supuesto, pero se codifica a través de artículos en un reglamento interno de convivencia, el cual no llega a la jerarquía del reglamento de propiedad, salvo si esa acta y ese reglamento interno se componen y se idean y se practican como una modificación del reglamento, y esto se inscribe en el registro de la propiedad inmueble, donde ya sabemos que van inscritos los reglamentos de propiedad. Entonces sí se transformará en una modificación del reglamento y ya no solo será un reglamento interno, sino que será una modificación del reglamento de propiedad. Bueno, entonces, volviendo un poco al núcleo de lo que estábamos hablando, la importancia de esto, la diferencia con el condominio. En el condominio cualquiera de los condóminos puede gastar, mejorar, innovar, sin pedir permiso ni anuencia a los demás, mientras se trate de actos de administración y no de disposición, es decir, no de venta o de cesión, sino de conservación, puede hacerlo por sí mismo y luego reembolsar de los demás. Pero a su vez, ¿qué sucede? Si uno lo hace, el otro también lo puede hacer, y este se reembolsa de los demás, y este también lo puede hacer, gastar, y este se reembolsa de los demás. Un ejemplo, este cambia
la puerta de vidrio del ingreso y les pide la contribución porcentual a cada uno de los demás, pero este dice que cambió la cerámica de la azotea y le pide la contribución a los demás, y este dice que cambió los herrajes de cada una de las puertas de palieres o de ascensores de los palieres y le pide el reembolso a los demás, y así se genera un ida y vuelta de créditos y deudas inconmensurable e inabordable que podrían llevar a los juicios de reembolso continuos. Y como este tipo de condominio es indivisible, con carácter de perpetuidad, es decir, no se puede no puede ninguno reclamarle la división de condominio a los demás, como sucede en el condominio natural, de otros tipos de inmuebles que no estén afectados a la perpetuidad. Entonces viviríamos de reembolso en reembolso, todos con facultades de administrar y todos con facultades de recobrarse a los demás. Como esto no se quiere que suceda, ojo, no se quiere que suceda ni en un edificio de 40, ni en uno de 10, ni en uno de 2. ¿Por qué? Porque esta es una edificación en Altos y promedio tienen 40 unidades funcionales, promedio. Pero también la puede haber un dúplex y que sean 2 unidades funcionales y es propiedad horizontal. Es propiedad horizontal y tiene un reglamento y tienen órganos y tiene un consorcio, pero naturalmente de 2 a 10 unidades funcionales es poco probable que funcione bajo este sistema, que legalmente debería hacerlo, pero en la práctica no se da porque la gente se comporta como si fuesen casas independientes y ahí cada cual gasta o hace lo que le parece, incluso modificaciones, y no le pide reembolso a los demás ni nada, porque a veces ni siquiera comparten casi nada tampoco. Hay duples que no comparten nada, comparten solo la vereda y la responsabilidad sobre ella, y hay otros que son las casas chorizo que comparten un pasillo con una electricidad de 1 o 2 bombillas de luz en ese pasillo y nada más, porque cada uno tiene su entrada independiente de suministros, y bueno, y la de agua a veces ni siquiera con tanques porque están en planta y los provee la presión natural. Bueno, entonces de 2 a 1000 a 3000 o a la cantidad que sean de unidades funcionales, todos se comportan bajo este régimen de la misma manera, y quiere decir que le ceden y le facultan a esta persona jurídica hacer lo necesario para conservar y tener las facultades para regular el uso y las conductas de quienes están o aplican acá dentro en su convivencia o en su incidencia ocasional o intermitente, eso no importa. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que cada uno de los copropietarios no puede arreglar su unidad funcional. No puede arreglar su unidad funcional en el contorno de la unidad, que son las partes comunes, es decir, en la estructura, ni tampoco en las partes infraestructurales internas que dividen su propia unidad, ni tampoco en las instalaciones que discurren por lo que cree que es dentro de su unidad, que no es unidad, sino que son partes comunes. Bueno, entonces como no puede hacer esto, se lo tiene que reclamar al señor consorcio o la señora consorcio, persona jurídica. Y el consorcio, es decir, el copropietario reclama eso, reclama funcionalidad. Y el consorcio que reclama aporte de expensas, que es la obligación que tiene cada uno de los copropietarios para proveer al consorcio, que luego, una vez adquirida, ese patrimonio que se transmite acá desde el patrimonio de cada uno, lleva un camino en el cual a partir de cierto momento pasa a ser patrimonio de este. Cuando este señor expide un recibo de cancelación de deuda de expensas, un recibo firmado
por su representante legal, que es el que compromete con la firma. En este caso se llama administrador. Pero lo hace por nombre, cuenta y orden de este, no lo hace por sí. Y lo hace en las obligaciones que tiene cada uno de ellos. Este patrimonio se transforma en patrimonio de este y deja de ser de esta persona cuando pasa a, a la toma de posesión de ese dinero, porque las expensas se hacen en dinero, pero no solo cuando está en el bolsillo de este, sino cuando lo toma. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día se acostumbra en la actualidad que el pago de las expensas se haga en entidad bancaria, que es otra persona ajena a la que estamos nombrando, que es el banco, y deposita el dinero de la expensa acá y con el comprobante que le da al banco cree que pagó las expensas, pero las expensas no están pagas. Porque lo que hizo fue poner el dinero en el bolsillo de este, pero este todavía no lo tomó. Este lo toma cuando pide el recibo. Quiere decir que sin recibo no hay pago de expensas. Técnicamente no hay pago de expensas. Hay dinero que está en el bolsillo de este, pero que este no lo toma. Y que este si quiere lo puede recuperar porque este le hace una transferencia, vuelve para acá, no pasó nada, es tuyo, pero me lo pusiste en mi bolsillo, yo lo tomo cuando expido el recibo suscripto en forma hológrafa e indubitable por el representante legal oportuno de ese momento, que es el administrador. Ni por el anterior, ni por el, bueno, por el próximo podría ser si cancela expensas adeudadas, pero no por el anterior por lo menos. Y sí por el que está nombrado en actas de asamblea como administrador, es decir, como órgano que compromete al patrimonio consorcio. Bien, entonces la obligación de este paga expensas, la obligación de este devolver con la habitabilidad correspondiente. Obligación de este y de quienes habitan o residen o usan la unidad de comportarse y conformarse a la conducta y derecho de este de hacerlo componer correspondientemente. Por ejemplo, estamos hablando de, bueno, acá cuando hablamos de pago de expensas nos dirigimos al artículo 2048, que es la recaudación, que a veces el mismo código dice que lo manda al reglamento en la forma de recaudar, en el periodo a recaudar y en los porcentuales a recaudar. Los fija el reglamento. Y a veces también permite que el reglamento haga excepciones y, por ejemplo, tengamos que una unidad que no usa el ascensor ni las luces del edificio se ve aceptuado porcentualmente de contribuir a esos gastos. Se llaman exenciones, están contempladas en el 2049 y son válidas siempre y cuando la ley manifieste, es decir, siempre y cuando sean parciales y nunca totales, es decir, ninguna unidad debe dejar de pagar absolutamente todo. Algunos servicios por los cuales, o algunos gastos para conservar lugares en los cuales no acceden y se beneficia, no contribuye. Eso es legal siempre y cuando esté en el reglamento y la aplicabilidad a veces es discutible porque también es difícil determinar ante la expresividad literal de la escritura en los reglamentos, determinar si un gasto corresponde o no y sobre todo hoy porque los reglamentos están redactados antaño con otra fisonomía cívica y con otras comodidades, hoy se han ido mejorando y no es interpretativo como toda norma, se aplican o no esas exenciones al pago de expensas. Y con respecto a las conductas, artículo 2047, las prohibiciones de las conductas y el artículo 2069, que son la regulación de esas conductas con la ayuda judicial. Acá con la ayuda judicial el consorcio se va al Poder Judicial y le pide que lo ayude a recaudar las expensas, lo hace a través de un certificado, un juicio ejecutivo, al que no pagó o al que depositó la plata en un banco pero no extendió el recibo porque un motivo u otro no correspondía y le ejecutará las expensas con ayuda del Poder Judicial, es decir, en definitiva con la fuerza pública y es decir, en definitiva rematando y convirtiendo una estructura material en dinero, pasándosela a otro, por supuesto, con la venta forzada, y si no,
las conductas que las regulan, de acuerdo a las prohibiciones, que son las de observar el destino previsto para la unidad, practicar una convivencia tolerante para los demás, evitar depositar mercadería peligrosa y restringirse de realizar actividades riesgosas o compromisorias para la seguridad e integridad física o patrimonial de los demás. Es decir, las prohibiciones naturales normales de cualquier convivencia y la solución a través del 2069 con ayuda judicial para hacerla cesar y para recomponer en su caso la normal convivencia pacífica, normal convivencia en la copropiedad o en la habitabilidad común. Bien, entonces decíamos, fundamentalmente lo importante de todo esto. La figura consorcio es diferente al administrador, es diferente a la asamblea, es diferente al consejo, es diferente a los copropietarios, es una persona incorpórea, ficticia, artificial, ideal, jurídica, nada más, pero existe y tiene su propio nombre, su propio domicilio, su propio patrimonio y su propia competencia que es diferente a la de todas las demás. Tiene un nombre, que es el que aparece en el reglamento, consorcio propietario de la calle tal, número tal, tiene un domicilio que es precisamente su sitio donde está sentado físicamente y no es el mismo del copropietario este, porque este tiene la unidad número tal, letra tal, y el consorcio no tiene ni número ni letra, tiene un nombre, tiene un domicilio, tiene un patrimonio que son los ingresos del consorcio, no es nada de todo esto, por supuesto, ¿eh? El consorcio no es nada. Cuando decimos esto del consorcio, no es del consorcio, esto es porcentualmente de cada uno de los propietarios. Toda la edificación porcentualmente de cada uno de los propietarios. El consorcio, el único patrimonio que tiene son las expensas que ingresan a su bolsillo. A su bolsillo es a su cuenta bancaria, suya, su nombre, o a la mano del órgano que recauda y extiende el recibo. Y luego implementa esta recaudación para que ciertos proveedores o concesionarios de suministros públicos otorguen la conservación al edificio, es decir, lo provean de la energía, las necesidades, los fluidos o la recomposición de la estructura, el albañil, el sanitarista, el herrero, el carpintero, que fuere, para darle conservación al edificio. Entonces tenemos conductas y conservación edilicia, las únicas dos metas por las cuales tiene razón de existir el consorcio. Consorcio que tiene nombre, domicilio y patrimonio diferente al de los propietarios y que funciona orgánicamente con una asamblea que en las actas expide la voz lo que quiere hacer, con unos ojos que verifican que son el consejo, verifican, fiscalizan, miran, observan y aconsejan, y con un administrador que ejecuta lo que le ordena la asamblea, lo que le ordena la ley. La ley es el reglamento y las actas son de las asambleas, por supuesto, y además se atiene a la fiscalización de los ojos que miran las manos lo que está haciendo. Entonces, así fácilmente como si fuera un juego se puede observar que todo este remolino que nos genera a veces saber situarnos en donde está el consorcio, donde estamos nosotros, es así de sencillo y es conservación, regulación de conductas con estos vericuetos y estas circunstancias que luego las iremos analizando un poco más a cada una de ellas cuando entremos a sustanciar a cada uno de los órganos y su funcionamiento dentro de la copropiedad. Hasta acá llegamos con esto.